Bueno, vamos a... ¿Estamos, Paula? Dale. Vamos a empezar a... ¿Cómo los sorprendí hoy con el lugar, eh? ¿Cómo les cambié la... ¿Los sorprendí? Bueno, hoy voy a tratar de ser ordenada porque hay mucha gente conectada por Zoom y así somos respetuosos con los que están online, porque a veces cuando estamos con gente en vivo nos olvidamos. Ya, bueno, me conocen, soy Fernanda González de Fertilizar Asociación Civil. Hoy hacemos nuevamente un encuentro con la prensa, pero también con los socios y con investigadores. Algunos están conectados online también. Porque queríamos, este evento especial lo queríamos enmarcar con la visita del doctor Ismail Çakmak, que es de la Universidad de Sampasi de Turquía, es miembro de la Academia de Europa y es miembro de la Academia de Ciencias también de Turquía. La verdad es que es importante, la visita de Ismail es importante en el contexto que estamos trabajando en Fertilizar. Ustedes saben que desde, no sé si recuerdan aquella reunión que tuvimos después del simposio virtual del 2021, que conversamos bastante sobre cómo podíamos hacer para poder explicar cómo las tecnologías nos mejoraban la calidad de vida, ¿no? Y tuvimos mucho intercambio con ustedes tratando de encontrar la mejor forma. Y bueno, en esa línea empezamos a trabajar ya desde hace un tiempo. Ustedes han visto algunos mensajes que le hemos hecho llegar a través de la balanza, a través de una pochoclera, a través donde queríamos encontrar ese vínculo entre la tecnología de la nutrición de cultivos y cómo eso nos mejora la salud humana, ¿no? Y la verdad es que la visita de Ismail en ese sentido es muy importante. Ya hemos tenido algún encuentro con él, ustedes lo han visto en algún simposio nuestro, él ha participado de algún encuentro que hemos tenido allá por el 2016, y es una persona que logra muy bien ensamblar esos conceptos. Así que nos pareció muy relevante podernos encontrar hoy acá y poderlo alinear con lo que venimos trabajando con esos mensajes que venimos trabajando desde hace un tiempo ya. Además de esto, quería comentarles que ustedes van a recibir, los periodistas van a recibir, saben el valor que para nosotros tiene el trabajo que ustedes hacen, van a recibir una encuesta que estamos tratando de orientar este nuevo trabajo y les vamos a pedir a ustedes la opinión. No les quiero contar mucho más porque si no voy a vender todo este trabajo que queremos lanzar, pero van a recibir algún cuestionario porque necesitamos la opinión de ustedes en esta línea de conceptos. Ustedes son los especialistas, así que nos interesa mucho la opinión y lo van a recibir. En Fertilizar venimos trabajando hace rato también desde la nutrición de cultivos, hablando de la evidencia, ¿no? De la nutrición basada en evidencia. Y analizamos mucho la coyuntura. Sin duda, estamos convencidos de que debemos ir por este camino y también hay evidencias de este vínculo de la nutrición de cultivos con la nutrición humana. Así que vamos por ese lado. Antes de arrancar con la agenda del día, lo que quiero también aprovechar, el jueves, el primero es el Día del Periodista Agropecuario. Era una buena excusa tenerlos acá todos y a los que están por Zoom. Sabemos de la pasión con la que trabajan, de la responsabilidad con la que hacen las cosas, con la responsabilidad con que buscan la información, lo dedicados que son, lo cuidadoso que son con la información que manejan y cómo la transmiten. Así que ustedes conocen a través de Paula lo importante que son ustedes para el trabajo de Fertilizar. Y queríamos hoy traerlos acá para mimarlos de una forma distinta, así que después de que terminemos la primera parte de la jornada vamos a almorzar algo rico,
porque queríamos aprovechar para agasajarlos. Bueno, yendo a la jornada de hoy, la vamos a separar en dos partes. A ver. Bueno, te saqué la presentación. Puede fallar. La vamos a dividir en dos partes. Una parte a la mañana, donde vamos a poner foco en este tema que veníamos hablando, de la nutrición de cultivos, la calidad de los alimentos y la salud humana. Para esta parte, Martín Díaz Orita, que ustedes saben es docente en la Universidad de La Pampa y es nuestro coordinador en el comité técnico ya hace muchos años, y ustedes lo conocen muy bien. Martín nos va a introducir para presentar los avances y los desafíos de la nutrición de cultivos y la calidad de lo que producimos. Y luego vamos a tener la presentación del doctor Ismail. Después de eso vamos a hacer alguna rueda de preguntas, vamos a tratar de hacer alguna puesta en común y luego vamos a hacer el almuerzo. Y a la tarde vamos a ir un poco más al hueso, un poco más a la parte académica de esta presentación. Obviamente quienes se quieran quedar están invitados a quedarse y los investigadores están también conectados por Zoom. La idea es presentar a través de Gustavo Ferrari la recopilación de experiencias locales en investigación de nutrición de cultivos y luego Ismail nos va a hablar de la investigación y la valoración de la fertilización con zinc. Y ahí también vamos después a hacer algún cierre a través de Martín y finalmente terminaremos la jornada. Quería avisarles que todos están los aparatitos para hacer la traducción simultánea a los que estamos acá, y los que están por Zoom también pueden elegir el idioma. Hay un icono chiquitito debajo que tienen que elegir ahí el intérprete, el idioma del intérprete. Bueno, nada más, vamos a arrancar con Martín. Vos tenés micrófono, ¿no? Hola. ¿Se escucha a Martín? No, Hola, a ver, fíjate si lo tenés, porque te tienen que escuchar las traductoras para que pueda interpretarlo él. Hola. ¿Se escucha? No. Está en on. Está en on. Hola. ¿Se escucha? ¿Listo? Muy bien. Ahí estamos. Dame el poder, por favor. Acá está. Muy buenos días, muchísimas gracias por acompañarnos y como presentaba Fernanda, el desafío en el cual estamos inmersos es un desafío que hace a la nutrición de los cultivos y principalmente la calidad de la alimentación, la calidad de lo que estamos produciendo. Desde fertilizar, el objetivo de esta convocatoria es compartirles con ustedes algunas de nuestras visiones que manejamos a diario y que están más allá de por qué rinde más o por qué rinde menos un cultivo. Entonces, primero es agradecerles el interés por estar con nosotros, a aquellos que están conectados por Zoom también, por acompañarnos. Abrir el modelo de trabajo de fertilizar es un trabajo interactivo, donde todo lo que desarrollamos es resultado de los intercambios, de las interrogantes, de los desafíos, y nos han acompañado todos los años permanentemente, y muchas de sus preguntas van a ver que están reflejadas en los estudios que tratamos de llevar adelante o impulsar con colaboradores. Y el punto de partida para hablar de fertilización, nutrición de cultivos, es acordarnos que producir granos es sinónimo de producir alimentos. El propósito central de la producción de granos, desde nuestros ancestros nómades hasta cuando nos quedamos a ser sedentarios y hacemos agricultura en nuestros lotes, es producir alimentos. Ese grano es igual a la palabra alimento. Y que ese eslabón dentro de la cadena agroalimentaria es el punto de partida, sea para destinos animales, sea para consumo humano directo, sea por consumo humano transformado, pero en ese contexto cada grano tiene una composición característica propia que lo distingue, que nos ayuda a clasificarlos, los cereales con más energías, con más almidones, las oleaginosas con más aceites, algunos intermedios con diferentes grados de proteína, pero cada una de esas palabras tiene en su composición nutrientes.
¿Por qué? Porque la composición específica está definida por elementos específicos que acompañan al carbono, que acompañan a la energía y que hacen de puntapié en la cadena agroalimentaria. Y sabemos que la disponibilidad de esos nutrientes, de esos elementos individuales que en forma colectiva hacen a la calidad de los granos, limitan el potencial, tanto en cantidad de producción como en su composición. Por lo cual, empezamos a incorporar distintas estrategias de manejo, elección de genotipos, condiciones de cultivo es fechas de siembra, densidades, regiones, y fertilización como formas de intervenir, de acompañar en la generación de rendimiento, pero rendimiento atendiendo a su propósito final, que es composición. Cuando hablamos de limitaciones, el primer elemento a recordar es que el cultivo busca la máxima eficiencia, su mayor propósito es generar rendimiento. Entonces acá lo que vemos son estudios hechos por el doctor Salvagliotti, un investigador del INTA, en Oliveros, en Santa Fe, donde recopilando información de fósforo y de azufre, nos muestra que en la medida que tenemos mayor cantidad de fósforo absorbido, mayor cantidad de azufre absorbido, los rendimientos aumentan. Pero fíjense cómo se dispersan. Por la misma cantidad de fósforo, por la misma cantidad de azufre, podemos tener muy altos rendimientos o muy bajos. Lo que nos está diciendo es el cultivo ajusta buscando siempre su máxima eficiencia. Y en la medida que nosotros nos olvidamos que nuestro colaborador productivo, que es el cultivo, siempre va a tratar de hacer la máxima producción con la menor concentración posible del requerimiento, estamos desacoplándonos de algo que es muy importante, que es la calidad. ¿Por qué? Porque vamos a hacer un esfuerzo en tener carbono, pero nos vamos a quedar cortos en su composición, en su funcionalidad. Y ahí es donde nos empezamos a preguntar cómo nuestro primer aliado, que es el suelo, está funcionando en región pampeana en cuanto a aportar nutrientes y, en forma inversa, cómo nosotros desde el manejo vamos a acompañar para que esa limitación de nutrientes no sea tan marcada. Si recuerdan, durante el año 2016, después repetimos en el 2018, se hicieron una serie de mapas de distribución de nutrientes en todo el país con una misma metodología que nos mostraron que aún dentro de un ciclo agrícola, aún dentro de los pocos años que hay dentro de una misma década, los suelos tienden a disminuir en su oferta de nutrientes en respuesta a nuestras condiciones de manejo. ¿Y cuál es la foto más próxima, o cuál es la imagen más próxima que tenemos en Argentina, en la región pampeana, de nutrientes? Hablemos de dos elementos. Un elemento es el fósforo extractable como indicador de si estoy en una condición limitante, los rendimientos del cultivo no van a expresarse en su máximo a menos que fertilice. Y lo mismo con el zinc. El zinc, un microelemento que sorprendentemente, rápidamente, estamos viendo que también en Argentina es clave para lograr la base de producción de la mayoría de los cultivos. ¿Qué es lo que vemos acá? Vemos los mapas de distribución de fósforo extractable, en colores rojos, sectores donde el nivel de limitación es mayúsculo, es decir, no podemos producir ningún cultivo si no corregimos fósforo. En anaranjado, situaciones de media a baja disponibilidad, la mayoría de las veces que cultivamos algo necesita ser suplementado, aportado con fósforo para alcanzar sus rendimientos promedio, y los sectores verdes, aquellos que todavía están en la zona de indiferencia, pero que se han ido acotando a lugares mayormente no productivos. ¿Y qué es lo que vemos en esta figura? Viendo el oeste de la región pampeana, el centro de la región pampeana, el área sur o el área este, que en el 70% de los lotes de producción agrícola, porque este trabajo se hizo sobre lotes agrícolas frecuentes, comunes, el 70% de los lotes de producción agrícola requieren, necesitan, no pueden expresar el potencial de la genética, la eficiencia de uso de los nutrientes, el costo del alquiler, la estrategia de control de maleza, es decir, no pueden producir si no hay una corrección adecuada en el manejo del fósforo. ¿Por qué? Porque el nivel de aporte desde el suelo es insuficiente. ¿Qué pasa con otro elemento muy importante, que
que hemos detectado inicialmente en la región centro-sur de Córdoba, pero avanzando en la región pampeana. El zinc, con el mismo criterio, sectores anaranjados, amarillos, es muy difícil alcanzar rendimientos medios de los cultivos si no hay una atención al manejo del zinc. Y si vemos en cuanto a la frecuencia, más del 40% del área agrícola pampeana tiene situaciones de zinc que limitan la expresión de la mayoría de los cultivos. Por lo cual, 40, 70%, muy alta frecuencia en cuanto a la oferta de dos elementos base para la construcción del rendimiento, energía y procesos enzimáticos, requieren de nuestra atención. Diagnóstico de suelos, veo acá en la sala algunos especialistas en manejo de análisis de suelo y laboratorios. Si les preguntara cuántos lotes de producción tienen un diagnóstico acertado, en Argentina, en el mejor de los casos, no alcanza al 10%. 1 de cada 10 de los lotes que estamos manejando, aún con fertilizantes, recibe un diagnóstico. Es decir, el 90% está dentro de estas poblaciones y necesita entender que le está faltando un elemento base para formar rendimiento. ¿Qué estamos haciendo en fertilizar? Desde hace varios años decidimos, en lugar de enfocarnos en un nutriente en particular y conocerlo a fondo, es decir, cómo la decisión de manejo, lo que hacemos a diario como productores, lo que hacemos en algunos casos con el diagnóstico de suelo, o lo que creemos que habría que hacer pensando en máximos rendimientos, impacta a nivel de rotaciones, sea el cultivo que sea, en las regiones distintas de Argentina. Para lo cual tenemos una red de estudios, esa red de estrategia de fertilización que coordina Nicolás, nos muestra que sobre la condición en la cual la producción de los cultivos está en equilibrio con el suelo, es decir, cuánto producen los suelos de Argentina hoy, la incorporación frecuente, lo que se hace en promedio, y ahora vamos a ver cuántos sitios y demás, la actividad frecuente permite mejorar un 20% la producción. Primer paso importante. Sabemos, y los productores lo hacen, las empresas de producción de granos lo hacen, reconocen que fertilizar, nutrir los cultivos es una práctica rentable, conveniente y necesaria. Aporta el 20% por encima de lo que haría el suelo sin ese manejo. La práctica media hace una mejora moderada, depende de cada cultivo, incorporar análisis de suelo, conocer un poco más la práctica, pero no correrse del objetivo de rendimiento, es decir, ser más eficientes en lo que hago, pero no más desafiantes en lo que necesito, significa una pequeña mejora. Pero si ajustamos la fertilización atendiendo a la mejora genética, la mejora en la densidad de siembras, la mejora en la elección de control de malezas, es decir, el rendimiento superador del promedio, y solo ajustamos la fertilización a ese rendimiento superador, el salto de producción es cercano al 14% por sobre lo que se hace hoy, o el 35% por sobre lo que el suelo en condición actual está entregando. ¿Y eso es un resultado de un ensayo? No. Estos son 6 años integrados, 66 ensayos, 10 localidades, 7 cultivos diferentes en rotación, efectos residuales, efectos inmediatos. Es decir, la fertilización hace sentido dentro de un sistema de producción que contempla, en primer lugar, que estamos produciendo alimentos. ¿Por qué? Porque necesitamos una composición base para poder expresar su resultado. ¿Qué evidencias tenemos que la fertilización o el manejo de los cultivos en cuanto a los nutrientes nos están modificando la composición de los granos, la composición de la producción? Sabemos, esto es un trabajo que hicimos a partir de recopilaciones de bases de datos a nivel regional, que en los últimos años los rendimientos de trigo han mostrado un crecimiento significativo, sostenido, por la incorporación de tecnologías, entre las cuales está la fertilización, pero no es la única. Cambiamos variedades, ajustamos fechas de siembras, incorporamos mejores estrategias de siembra, y vimos que tenemos un crecimiento en rendimiento, no acompañado en la misma magnitud con un crecimiento en la cantidad, en el porcentaje de proteínas que producimos, es decir,
hay un esfuerzo muy grande de los cultivos para mantener calidad, pero responden más a rendimiento. ¿Se acuerdan que tenemos un efecto de eficiencia? ¿Y qué es lo que vimos? Que en la medida que aumentan los rendimientos, la concentración de proteínas tiende a disminuir. Es decir, los granos empiezan a perder su capacidad de alimentar, empiezan a tener más limitaciones para su uso como fuente de alimento para su procesado siguiente. Pero dentro de esa misma población, en la medida que la cantidad de nitrógeno en promedio aumentó, se aportó más cantidad de nitrógeno, es decir, acompañamos más a la formación de rendimiento con el aporte de nitrógeno, la concentración de proteínas vuelve a mejorar. Entonces, es inherente al manejo de la calidad de los granos, cuando buscamos altas producciones, el suplemento, el aporte estratégico, en este caso de nitrógeno, como fuente de nutrientes. ¿Qué nos pasa con otro cultivo? Soja. Vamos a ir rápido, pero sabemos que en la medida que los rendimientos del cultivo aumentan, principalmente por regiones, por condiciones generales de ambiente productivo, la concentración de las proteínas también tiende a disminuir, exactamente igual que en el caso de trigo. A mayor rendimiento tenemos una menor concentración en cuanto a la cantidad de proteínas. Eso está asociado principalmente a una condición productiva general. Cuando hacemos un foco sobre cómo responde el cultivo de soja al aumento de rendimiento en un mismo sitio, y ese sitio varía en rendimientos por mejoras en la fertilización, mejoras en ese fósforo que hacía falta en el 70% de nuestros lotes, ¿qué es lo que vemos? Que la concentración de proteínas comparada con la situación fertilizada no se diluye. Y eso tiene una explicación central. La soja, una leguminosa, toma nitrógeno del aire. Cuando nosotros inoculamos, estamos proveyéndole de un microorganismo que tiene la capacidad de tomar nitrógeno del aire y aportarlo mientras el cultivo crece. Si le doy mejores condiciones de crecer para que tenga mejores condiciones de producir rendimiento, automáticamente mejora la cantidad de nitrógeno para concentrarlo en el grano. Entonces, de nuevo, la fertilización, el manejo, la búsqueda de altos rendimientos, complementando un nutriente estratégico, fósforo, por ejemplo, permite no diluir la concentración de proteínas y, por lo tanto, mantener, aún en altos estándares de rendimiento, altas concentraciones del alimento, que es lo que estamos buscando. ¿Qué es lo que estamos viendo en otros cultivos? Este es el caso de maíz, en un sitio en el oeste de la provincia de Buenos Aires, donde en la medida que modificamos los rendimientos, después les voy a contar cómo, fue por manejo, por posición en el lote, por fertilización, en la medida que aumentamos la oferta de nitrógeno, los rendimientos tienden a aumentar. Es lo que sabemos. Gran parte del progreso en cuanto al rendimiento del cultivo de maíz está asociado a poder acompañar la mayor necesidad de nitrógeno que permite producir altos rendimientos con los nuevos genotipos de alta producción, de alta estabilidad y adaptación a distintas regiones. Entonces, a mayor cantidad de nitrógeno, mayores rendimientos. La concentración de nitrógeno en el grano, proteínas, en ese rango de rendimientos crecientes, es estable. Lo mismo que vimos con el caso del trigo. Logramos frenar la dilución del nitrógeno porque estamos complementando crecimiento y oferta del recurso para concentrarlo en los granos. Lo que nos estamos viendo en forma significativa y creciente es que esa mejora en producción tiende a diluir la concentración de fósforo. ¿Por qué? Porque en los manejos tradicionales corregimos un nutriente y nos olvidamos de otro. No está mal si pensamos solo en producción, pero si pensamos en calidad, tenemos que estar atentos. ¿Por qué? Porque este grano va a estar transportando menos cantidad relativa de elementos esenciales necesarios para la alimentación del que sigue en la cadena, seamos seres humanos o sean animales. Ese estudio vimos cómo variaba la concentración de nitrógeno en dos ambientes, en baja producción,
limitada para lo que es el oeste de Buenos Aires, ambientes de lomas, donde por menores rendimientos se observó mayor concentración de nitrógeno en el grano que en los de alta producción. Efecto claro de dilución, que cuando fertilizamos no solo aumenta el rendimiento, sino que también aumenta la concentración de nitrógeno en el grano. Conclusión, estar atentos, cuál es el rendimiento objetivo, no descuidar la nutrición y no ponerlo a riesgo, porque la búsqueda de la máxima eficiencia en rendimiento es disminuir la eficiencia en calidad de los granos. ¿Qué es lo que no vimos en el caso del fósforo? Fíjense que las dos líneas son rojas y decrecientes. Cuando hicimos todo el esfuerzo de mejorar rendimiento por fertilización, por elección del sitio y sin ajustar adecuadamente la dosis de fósforo a esa demanda, a esa necesidad del cultivo, los cultivos tendieron a diluir la concentración del elemento. ¿Qué es lo que estamos trabajando ahora? Es cómo mejoramos la eficiencia de incorporación del fósforo en las plantas, cómo otros elementos, el zinc, el azufre, hacen más eficiente que el cultivo pueda disponer de los elementos necesarios para limitar la ineficiencia en cuanto a su concentración en los granos. En síntesis, lo que estamos tratando de compartir dentro de los avances y los desafíos es reconocer algunos puntos. Primero, que producimos alimentos y esos alimentos tienen composiciones básicas específicas. La genética define su composición en cuanto a proteínas, en cuanto a concentración de elementos y microelementos en los granos. Y producimos eso, que se expresa en rendimiento, que se comercializa en rendimiento, en kilos, pero la composición es importante, porque es lo que se utiliza. Los cultivos tienden a buscar una máxima eficiencia, producir lo más que pueden con la menor cantidad de elementos, por lo tanto la dilución es inherente al manejo. Si pensamos solo en eficiencia, en rendimiento, vamos a estar pensando en diluir la calidad de la producción. Si pensamos en producción de calidad, vamos a estar atentos al para qué estoy produciendo lo que estoy produciendo. El ejemplo más simple, y lo tomó rápidamente el mercado, es proteínas en trigo. Necesitamos altos rendimientos, pero con ciertas calidades. El manejo balanceado y estratégico, balanceado, ¿qué quiere decir? No hace falta nitrógeno, fósforo o azufre. Son los tres, o zinc, o cobalto, o molibdeno. Son los 4, los 5, los 7, dependiendo de la región, son los que hacen falta para considerar una nutrición equilibrada para alcanzar alta producción. Y eso atiende a cuidar la composición de base, evitar desbalances. Los cultivos van a buscar rendimiento, aún atentando con nuestro propósito, que es la calidad. Por lo cual, hoy el desafío, que producimos alimentos y no podemos descuidar la incorporación efectiva, es decir, el fertilizante que se transforma en nutriente, a través de una correcta administración, las famosas 4C, las 4 acciones correctas que hacen a la base de tomar decisiones eficientes a nivel de producción. Elegir el fertilizante, saber ubicarlo, elegir el momento adecuado y ajustar la dosis a los rendimientos esperados, que es el resultado de una serie de decisiones anteriores para lo cual invertimos. La fertilización es parte de la suma a la producción y los nutrientes en forma insuficiente la limitan. Nuestro desafío es dar un paso por encima de la eficiencia inmediata y ubicarnos que estamos produciendo alimentos y que nuestra eficiencia puede generar la ineficiencia de toda la cadena y por lo tanto repercutir en forma negativa en el mediano y corto plazo, aún en nuestros vecinos. Con eso, muchísimas gracias y creo que tenemos preguntas en un momento final. Bueno, lo vamos, ahora lo hacemos pasar a Ismail y después hacemos las preguntas. Les voy a contar un poquito más sobre Ismail que para introducirlos. Ismail se doctoró en la Universidad de Stuttgart en Alemania, es profesor de la Universidad de San Basi en Estambul, Turquía.
Él está centrado en la investigación de nutrientes en las plantas, en el cuidado del suelo y en la salud alimentaria del hombre. Hay algo particular de Ismael que me gustaría contarles, que es que publicó más de 220 artículos que recibieron más de 40.000 citas, y esto lo posiciona en un índice H de 99, que es el índice más alto que van a encontrar en lo que se llama el Google académico. Para quienes no están tan familiarizados, de un autor en cuanto al recuento de sus citas. Entonces, eso nos da la magnitud de a quién tenemos hoy acá entre nosotros, ¿no? Tiene el índice más alto que se pueda registrar en Google académico. Ismael recibió el Premio Internacional de Nutrición de Cultivos de IFA en el 2005, fue reconocido por la Academia Australiana de Ciencias, Tecnología e Ingeniería en 2007. En el 2014 fue galardonado por la Fundación Alexander von Humboldt de Alemania y recibió el Premio de Ciencias del Instituto Nacional de Nutrición Vegetal, el IBNI, en el 2016, y es miembro elegido de la Academia de Europa. Ismael es fanático del fútbol, fanático de Messi, y no sé, después nos va a decir qué va a hacer en el Mundial de Qatar este año, ¿no? Vamos con Argentina, ya que estamos acá, no puedes decir otra cosa. Bueno. Así que bueno, ahora lo vamos a dejar a Ismael y después hacemos la rueda de preguntas junto con Martín. Recuerden que pueden elegir el intérprete en los aparatitos y los que están conectados también. Well, thank you for Muchas gracias por sus comentarios, su presentación. Es un placer para mí estar nuevamente en Buenos Aires. Estuve aquí hace 6 años, hicimos una presentación sobre el mismo tema y por lo tanto es un placer para mí estar aquí. Hay muchas cosas que me motivan venir a Buenos Aires, no solamente Messi, sino también la carne tan rica y poder disfrutar de eso y de el Malbec, que el Malbec me encanta. Así que bueno, les agradezco a Fertilizar y a la compañía que me ha invitado a venir. Hoy mi presentación se va a centrar en las estrategias de nutrición de cultivos para luchar contra el hambre oculto. Cuando yo hablo de hambre oculto, hablo de deficiencias de micronutrientes. Tenemos 2 tipos de problemas con el hambre, 2 tipos de hambre. Tenemos el hambre crónica y el hambre oculto. En el caso del hambre crónico es porque no hay acceso a alimentos adecuados, sufren la falta de alimentos. Como vemos acá, 800 millones de personas afectadas por el hambre crónica. Pero hoy el tema se basa en el hambre oculto. En este caso en particular, las personas tienen acceso a los alimentos. No hay problema con la cantidad de alimentos. El problema radica es que los alimentos que consumimos son muy bajos en su concentración de elementos esenciales, micronutrientes, como podemos ver acá. Vitaminas, por ejemplo, más de 2.000 millones de personas sufren el hambre oculta. Falta, deficiencia de micronutrientes, minerales y vitaminas en alimentos que consumimos a diario. Entonces, debo decir que el hambre oculto es un tema muy antiguo, pero aún así presenta un problema nutricional. Y esto es algo que ha ocurrido hace muchos años, el principio de los 60. Alrededor de 2.000 millones de personas sufren deficiencias de micronutrientes minerales.
deficiencias de selenio, de hierro, selenio y yodo. El problema es que estas microdeficiencias son responsables de muchas complicaciones de salud, como por ejemplo insuficiencia y mal funcionamiento del sistema inmune, función cerebral y desarrollo físico. Creo que hemos aprendido con los años que el zinc y el selenio son micronutrientes extremadamente importantes para nuestro sistema inmune. El sistema inmunológico necesita un buen suministro de micronutrientes, especialmente zinc y selenio, para responder adecuadamente a los ataques de las bacterias. Como podemos ver acá, las células inmunológicas dependen muchísimo del zinc. Creo que hemos hablado muchas veces durante la pandemia acerca de la importancia de los micronutrientes biofortificados. Hay mucha información hoy en día, publicaciones que nos muestran que los alimentos biofortificados o enriquecidos representan una estrategia importante y segura para mantener un sistema inmunológico sano. Bueno, esta diapo es muy interesante. Acá podemos ver que el primer compromiso internacional para poner fin al problema del hambre se realizó en 1943. En la Conferencia de Naciones Unidas sobre la agricultura y los alimentos en Hot Springs, Virginia. Estamos hablando de 1943. Fue la primera declaración de Naciones Unidas para minimizar y reducir el problema del hambre a nivel mundial. Luego, como digo acá, hubo varias iniciativas y afirmaciones, declaraciones que se hicieron sobre este tema. Pero realmente es una vergüenza que hoy en día todavía tengamos 800 millones de personas que sufran problemas crónicos de hambre a diario. Es una situación vergonzosa que hoy en día más de 2.000 millones de personas, incluyendo y principalmente niños y mujeres, sufran de deficiencias de micronutrientes a partir de la falta de estos en los minerales. Nosotros sabemos y ustedes conocen cuáles son los objetivos de desarrollo sostenibles de las Naciones Unidas. Hay 17 objetivos de desarrollo sostenibles que se han fijado para lograr un futuro sostenible para todas las personas que habitamos este planeta, y esto es para el 2030. ¿Saben que cuando estos objetivos se fijaron fue en el 2015 y ahora ya estamos en el 2022? Y muy a menudo a los agrónomos y los que nos dedicamos a la agricultura, lograr este objetivo del hambre cero y bienestar y buena salud general para todos. Como ustedes habrán visto, las figuras que les mostré, las cifras que les mostré, uno no lo puede creer. Saben, y les dije recién, hay más de 2.000 millones de personas. Son cifras reales y actuales que muestran los desafíos que tenemos para poder cumplir con estos dos objetivos de hambre cero y buena salud y bienestar. Es un gran desafío para nosotros. Y aún así tenemos 800 millones de personas que tienen hambre crónica y 2.000 millones que tienen hambre o hambre por falta de nutrientes. Entonces, nosotros tenemos que empezar a abordar una nueva forma de pensar, y ese es el tema del día de hoy. Hoy vamos a hablar de cómo podemos abordar realmente este problema del hambre oculto. En los últimos 16 años hemos estado hablando de esta temática, pero en vez de solucionarlo, sigue avanzando. Tal vez estamos cometiendo algunos errores. Hemos cometido errores en los últimos 60 años para poder reducir y minimizar el problema del hambre oculto. Entonces, debo decir que el hambre oculto no es solamente un problema de salud, sino que también es un problema económico.
Estos informes del Banco Mundial muestran que el impacto económico de la deficiencia de micronutrientes es equivalente hasta el 5% del Producto Bruto Interno en países en desarrollo. ¿Se imaginan ustedes esta cifra? 5% del PBI solamente por problemas de hambre oculto. Esto es astronómico. Les voy a mostrar algunas cifras de África. Este proyecto está liderado por diferentes organizaciones, la Unión Africana, el Programa de Naciones Unidas de Alimentos y diferentes organizaciones, porque este problema del hambre es muy importante en África. 1.8 del PBI perdido y 16.5 del PBI en Utopía, perdidos por la mala nutrición o desnutrición en Etiopía. Estos son números siderales. Entonces vean ustedes lo importante que es la nutrición. Y esto no es solamente un problema de salud, también es un gran problema económico. La pregunta entonces es, ¿por qué hay tantas personas afectadas por la deficiencia de micronutrientes? Principalmente en el mundo desarrollado, en países en desarrollo. Creo que el principal motivo es la baja ingesta de micronutrientes en la dieta. Ingesta en la dieta. La ingesta es baja. En una serie de países en desarrollo, los cereales aportan el 75% de las calorías diarias ingeridas en zonas rurales. Hay muchos trabajos publicados que explican esto. En mi país, en Turquía, casi el 45% de las personas comen solo trigo. El aporte de los alimentos basados en trigo en cuanto a la ingesta diaria de calorías es casi el 75%. En la Unión Europea el promedio es 50%. Entonces los alimentos basados en cereales contribuyen hasta el 50% en la ingesta diaria de calorías en la Unión Europea. No sé cuál es la situación en Argentina, quizás sea 45, 50%. Aquí hay muchos alimentos basados en trigo, en cereales. Entonces la pregunta es, ¿por qué hay bajos contenidos de micronutrientes en los alimentos? Cuando analizamos los cereales, los alimentos de origen vegetal que se consumen, vemos que tenemos muy pocas cantidades de micronutrientes que no son adecuados para la salud humana ni la nutrición humana. La pregunta es, ¿por qué sucede esto? Aquí tengo 3 motivos importantes relacionados con nuestras disciplinas, nuestras áreas de estudio, la nutrición de cultivos, la ciencia de los suelos. En primer lugar, los suelos cultivados, los suelos utilizados para los cultivos tienen niveles bajos de micronutrientes disponibles para los cultivos. Micronutrientes fitodisponibles. Los suelos tienen una gran cantidad de nutrientes, pero la pregunta es si esos nutrientes están en el suelo en una forma disponible para que lo capten las raíces. Entonces, la cantidad de micronutrientes disponibles para ser tomados por los cultivos son muy bajos por factores químicos y físicos, el pH, materia orgánica, la humedad del suelo, etc. Número 2. Ya hablamos un poco de esto, pero Martín también subrayó ya esto. El agotamiento de micronutrientes del suelo inducidos por el ser humano. Ya hablamos de esto, agotamiento de nitrógeno, de fósforo, de potasio, pero nadie habla del agotamiento de los micronutrientes en los suelos cultivables. Es un tema muy importante. Cuando estamos cultivando, estamos sacando micronutrientes del suelo, nitrógenos, fósforo, se sacan esos micronutrientes. Aquí pueden ver que cuando cultivamos maíz,
podemos calcular fácilmente la cantidad de zinc que se tomó del suelo. Casi 500 gramos. Cada año 450 o 500 gramos de zinc elemental que se va tomando del suelo, se saca del suelo. Imagínense, cada año salen 500 gramos de zinc del suelo, de la tierra. Y después de un tiempo hay un agotamiento de zinc. Si no lo reponemos, el suelo queda agotado, no tiene zinc si no lo reponemos. Esto ya se sabe para el nitrógeno y para el fósforo, etc. Pero nunca se habló del agotamiento de los micronutrientes del suelo causado por la producción humana. Esto afecta los rindes, pero básicamente la nutrición humana. Esto creo que es muy importante aquí. ¿Cuántos productores? Bueno, ustedes son periodistas, pero ustedes trabajan con los productores, los conocen. Y si les preguntan, ¿cuántos productores se ocupan de esto? Todo el mundo, todas las personas en el mundo se centran en más rinde, lo que más les interesa, maximizar el rinde, sin prestar atención al valor nutricional, a la calidad nutricional de los alimentos que producen. Martín ya dijo antes que el rinde muchas veces se asocia con un bajo nivel de proteínas. Cuando mayor es el rinde, menor es la calidad de los alimentos. Entonces, los sistemas de producción de cultivos y de agricultura no fueron diseñados para tener en cuenta una mejora de la salud humana y la nutrición humana. Lo más importante es el rinde. Cuando aumenta el rinde, aumenta el almidón. El 75% del pan es almidón. Cuanto más alto el rinde, más carbohidratos y menos proteínas y menos micronutrientes. Y con este agotamiento, ya vimos que este agotamiento se da en todas partes. En Argentina, región de las Pampas, aquí ven 2011, la cantidad de zinc que se podía extraer del suelo en 2011, y fíjense la cifra del 2018. Martín ya les mostró esta diapositiva. Fíjense, aquí hay más naranja y más amarillo, lo que indica un nivel de agotamiento de nutrientes como zinc en el suelo. Aquí vemos otro ejemplo. Aumenta el rinde. Esto es tomado de un centro de investigación específico. Cuando se aumenta el rinde, hay cambios en la concentración de zinc. Espero o creo que también en este grano hay un bajo nivel de micronutrientes. Cuanto más alto el rinde, mayor es el riesgo de que empeore la calidad nutricional del grano, hablando de proteínas y micronutrientes. Este es otro ejemplo. Aumenta el rinde, bajan los contenidos de proteínas. Los compuestos importantes para la nutrición humana caen en el grano cuando mejora el rinde. Me podrían preguntar entonces, Ismael, ¿por qué sucede esto? ¿Por qué todavía tenemos el problema del hambre oculta? Quisiera decirles que en los últimos 60 años, se lanzaron varios proyectos nacionales e internacionales para reducir el problema del hambre oculta. En los últimos 50 o 60 años, la cantidad de programas de asistencia internacional que se han lanzado para minimizar el problema del hambre oculta son importantes, muchísimos.
Además, también se implementaron muchos programas de capacitación educativos en los últimos 50 años. Recuerden lo que les dije, el problema del hambre oculta se conoce muy bien desde hace 60 años. Los primeros trabajos sobre este tema se publicaron en 1962, 1963, pero el problema continúa existiendo e incluso aumentó, a pesar de la cantidad de proyectos nacionales e internacionales dirigidos a reducirlo, a pesar de la cantidad de programas de asistencia internacionales. Las políticas agrícolas y de alimentos implementadas hasta ahora no han tenido éxito para resolver el problema del hambre oculta, a pesar de que se han utilizado una enorme cantidad de recursos. No sé cuántos miles de millones de dólares se han invertido hasta ahora para minimizar o reducir este problema global. Aquí vemos diferentes organizaciones internacionales muy reconocidas que destacan que el problema del hambre oculta, el problema de la deficiencia de micronutrientes sigue existiendo o incluso aumentó, creció, a pesar de que se ha trabajado tanto para resolverlo en los últimos 50 o 60 años. Ahora estoy llegando al punto central de mi presentación del día de hoy, que es esta, es la parte principal, mi principal mensaje. Ninguna de las políticas agrícolas o de alimentos aplicadas hasta el momento han incluido soluciones basadas en fertilizantes. La aplicación de micronutrientes en los fertilizantes. De hecho, los programas de fertilización utilizados en el pasado, se han utilizado fertilizantes en el pasado, sí, pero solamente para mejorar la fertilidad del suelo, los rindes de los cultivos o las ganancias de los productores. Pero nadie se preguntó, dijo, bueno, usamos fertilizantes para mejorar los rindes o los ingresos, pero ¿cuál es el impacto nutricional del programa de fertilización? No, todo el mundo se centra en lo que más vemos, mayor rinde, y los fertilizantes que contienen micronutrientes, bueno, no se han utilizado estos fertilizantes como política, como estrategia para mitigar el problema del hambre oculta. Se han utilizado estrategias de fertilizantes solamente para mejorar la fertilidad del suelo, el rinde y los ingresos de los productores. No se ha prestado atención en absoluto a los resultados nutricionales o el componente nutricional importante para reducir el hambre oculta. Imagínense entonces, si los micronutrientes biodisponibles, si la cantidad de micronutrientes disponibles es baja en el suelo, ¿cómo van a tener éxito las políticas agrícolas y de alimentos para resolver el problema del hambre oculta? Tenemos que asegurarnos de que los cultivos tengan un nivel adecuado de micronutrientes en el suelo. Empecemos con el suelo. La fuente del problema está en el suelo, en la tierra. Vuelvo a repetir, la fuente del problema está en el suelo. Los suelos tienen una cantidad muy baja de micronutrientes fitodisponibles. Hoy les voy a mostrar algunos ejemplos para demostrarles que la nutrición de los cultivos, que las estrategias basadas en la nutrición de los cultivos son estrategias muy poderosas para mejorar las concentraciones de micronutrientes de los alimentos. Y me podrán preguntar, Ismael, ¿hay algún otro abordaje para reducir el problema del hambre oculta? Claramente sí. Por ejemplo, usar suplementos, eso es una buena solución, o fortificar los alimentos, esta sería otra solución. El uso de suplementos, bueno,
sería utilizar comprimidos a las personas afectadas por la falta de micronutrientes para reducir el problema. Pero, ¿saben? Todos los días necesitamos 10 o 15 miligramos de zinc. ¿Cómo podemos dar diariamente esas cantidades de zinc a las personas, a diferentes personas, a través de sus suplementos? ¿Eso es sostenible? Sería muy difícil. Se lo podríamos dar a la población de las zonas urbanas, pero el principal problema está en las zonas rurales. Bueno, fortificación. Fortificar alimentos. Podemos producir alimentos fortificados artificialmente. Le podemos agregar zinc o hierro al pan, por ejemplo. Eso es un abordaje útil y una solución para el corto plazo, pero para el largo plazo no es sostenible, especialmente en las zonas rurales. Entonces, estas estrategias no son exitosas ni se pueden llevar a cabo bien en las comunidades rurales. Debemos aportar estos suplementos en realidad en forma continua. Y el tema es, habría que trabajar con los alimentos cuando están en las plantas, antes de cosechar. Eso es una solución más sostenible. En las zonas rurales las personas consumen lo que producen. Comen lo que acaban de cultivar. Y ese alimento entonces debe ser enriquecido en el campo. Les voy a mostrar algunos ejemplos. Son estrategias basadas en la nutrición de los cultivos que son muy efectivas para aumentar la cantidad de micronutrientes en los alimentos. Primero les voy a contar la historia de Finlandia. La deficiencia de selenio, bueno, era un gran problema en Finlandia hace 80 años. Los alimentos que se consumían normalmente en Finlandia tenían muy bajos niveles de selenio. Y los suelos tenían una baja disponibilidad de selenio disponible, que sabemos es muy importante para muchos procesos en nuestro organismo. Por ejemplo, para mitigar el riesgo de cáncer. Hay muchos tipos de neoplasias malignas relacionadas con la ingesta de selenio. Necesitamos entonces un buen nivel de selenio para alimentar a nuestro sistema inmune. Entonces el selenio desempeña función clave. Y el gobierno de Finlandia, hace muchos años, tomó la decisión oficial y dijo: todos los fertilizantes deben ser enriquecidos con selenio. Todos los fertilizantes con nitrógeno, fósforo y potasio deben contener selenio. Esa decisión se tomó en 1982. 10 o 15 miligramos de selenio por kilo es lo que se agregó. Selenio en el trigo, en los granos de trigo, el nivel de selenio aumentó muchísimo. Aquí estaba por debajo de 15 microgramos por kilo y después subió. Esto es un promedio de todo el país de Finlandia, de menos de 15 y ahora están 150 aproximadamente. Un aumento maravilloso, muy bueno para la nutrición humana. Y fíjense los niveles de selenio en sangre. No les puedo mostrar información y análisis para todos los granos. El ensilaje, selenio en el ensilaje, el selenio en la leche, todo esto, todos estos niveles de selenio aumentaron. Esa es información que se ha compartido en muchísimas publicaciones. La cantidad de selenio necesaria por área o por superficie es muy baja, 4 o 5 gramos de selenio. Esto tiene un impacto enorme en la producción. Ahora les voy a contar otra historia, otro caso. Zinc, el proyecto de zinc de Turquía, de Anatolia. Aquí ven en verde las zonas que recibieron aportes de zinc. La deficiencia de zinc era tan importante que se podía escribir las iniciales de nuestro nombre en un campo, por ejemplo. Este proyecto de zinc fue aprobado por el programa NATO. Recibimos un subsidio de $1 millón para estudiar el problema de deficiencia de micronutrientes en Anatolia.
hasta principios de los 90 tuvimos algunos problemas con el cultivo de trigo en la región, pero no sabíamos cuál era el motivo. Sospechamos que era una falta de micronutrientes, desarrollamos un proyecto con NATO, este proyecto fue aprobado y hoy les voy a mostrar 1 o 2 proyectos o resultados de este proyecto. Antes de empezar el proyecto de zinc en Turquía, auspiciado por NATO, el uso de fertilizantes que contuvieran zinc, tenían nitrógeno, fósforo, potasio, pero no tenían zinc, 0 zinc. Una vez que se lanzó este proyecto, vimos que las plantas, los cultivos respondían muy bien a la fertilización. A esta fertilización con fertilizantes que contenían zinc. Hoy en día, 600.000 toneladas de fertilizantes NPK que contienen zinc. Es lo que se está utilizando en la actualidad. Y con esto se obtiene un buen cultivo. Gracias al uso de fertilizantes NPK que contienen zinc. También NATO publicó una gacetilla y varios trabajos subrayando los resultados de esta investigación. Y NATO dijo que este proyecto de zinc mejoró no solamente el rinde, sino también la nutrición humana. El proyecto tocó la salud humana, la vida humana, las vidas humanas. Tuvo un enorme impacto social y económico que generado a partir de este proyecto de zinc. Fíjense que la concentración de zinc en los granos era muy baja antes de que se aplicara zinc, pero cuando se agregó zinc al suelo, mejoró la concentración de zinc en los cereales, además de mejorar el rinde. De esta manera, al mejorar el contenido de zinc en los cereales, mejoramos la dieta y el contenido de zinc en la dieta humana. Otro proyecto, un estudio de caso, fue este proyecto de Harvest Zinc, similar a los proyectos anteriores. Comenzó en el 2008, y como les dije, este año se va a completar este proyecto. Tuvimos muchos auspiciantes, ha sido publicado como programa Harvest Zinc y muchísimas organizaciones, auspiciantes, por supuesto, organizaciones internacionales, compañías de fertilizantes, participaron activamente de este proyecto como auspiciantes, como sponsors, como parte de sus programas de responsabilidad social. Tuvimos también acá IFA, Mosaic también fue un auspiciante muy importante. Bueno, pueden ver acá los nombres de todas las compañías internacionales, organizaciones internacionales y de fertilizantes. Se llevó a cabo en diferentes países, en 15 países, y logramos muchísima información. Esta información nos muestra que las estrategias de fertilizantes hacen mucho para mejorar la concentración de zinc en el grano, para aumentar los micronutrientes en los granos de los cultivos. Acá tenemos India, Kazajstán, Pakistán, México, Brasil, Alemania. Podemos duplicar las concentraciones de zinc en el grano. Por ejemplo, en estas cantidades que podemos ver. Esto fue en 10 países y 32 ubicaciones. Tienen zinc adicional. Podemos también formular un cóctel de micronutrientes. Le agregamos zinc, selenio, yodo, hierro y hacemos un spray de micronutrientes, un rociador. Hacemos un rociador que se puede aplicar y mejorar el grano. Es un impacto impresionante para la nutrición humana. Pueden ver el incremento
que ha sido enorme. También me podrían decir ustedes, bueno, Ismail, tu equipo tuvo mucho éxito para aumentar el contenido de zinc en los granos, pero uno lo procesa al grano. ¿Y cuál es la estabilidad? ¿Tenemos pérdida cuando hacemos el procesamiento del grano? Bueno, realizamos varios experimentos y con diferentes publicaciones vemos que la cantidad de micronutrientes aumentan en el grano y permanecen estables en el producto final, en el arroz o luego de su cocción. También existe el contenido y muestran un clúster de micronutrientes que permanece en el grano y luego en el producto final como pan o galletitas. Entonces, podemos llevar el zinc de los campos a la mesa a través de esta estrategia de nutrición de cultivos que se basa en nuestra experiencia en 15 países, no solamente en un determinado campo, en un determinado país, sino que en 15 países en diferentes ubicaciones. Funciona muy bien. Acá podemos ver el flujo. Tenemos yodo con este spray y lo rociamos en el jardín. Tenemos un modelo artificial para aplicarlo y sabemos que está biodisponible después del procesamiento del alimento. Del 50 a 90% de los micronutrientes son bioaccesibles en los intestinos de las personas que consumen estos alimentos. Esto es importantísimo para la nutrición y la salud humana. Entonces, tengo 5 conclusiones a tener en cuenta. Primero les mostré, primero les voy a hablar de las 4 más importantes y después vamos a ir a la otra. La gestión del cultivo y los sistemas de producción actuales que se están utilizando en diferentes lugares, en Punjabi, en Argentina, en Turquía, Anatolia, no son capaces de proporcionar micronutrientes suficientes para la ingesta óptima y la nutrición humana óptima. En segundo lugar, la estrategia de fertilizantes ofrece soluciones altamente efectivas para luchar contra el problema del hambre oculta y debe considerarse por la industria de fertilizantes y por los formuladores de política. Pero ahora ha llegado el momento de considerar e integrar este abordaje de fertilizantes en programas nutricionales nacionales a nivel nacional y regional actuales y las políticas para abordar el problema o la problemática del hambre oculta. Hemos visto que el hambre oculta tiene un gran impacto en el PBI de los países y por lo tanto tenemos que ver que tiene un impacto muy importante en el PBI. Entonces necesitamos tener soluciones basadas en incentivos e implementarlos para que los agricultores o los productores quieran adoptar esta biofortificación en sus sistemas de agronomía. Podemos tener subsidios para los fertilizantes, podemos darles incentivos por lograr que haya extra micronutrientes en los granos para que los agricultores y los productores quieran hacer y llevar a cabo esta iniciativa de micronutrientes en el grano. Sabemos que Argentina es un país exportador de trigo a nivel mundial de los más importantes y puede jugar un rol preponderante en la reducción de deficiencia de zinc en las poblaciones del mundo a través de sus mercados de exportación. La mayor parte del trigo, una gran parte del trigo que se produce en la Argentina, se exporta a países de Latinoamérica. Sabemos que tenemos deficiencia de zinc en Latinoamérica, también en Asia, en Bangladesh, en Indonesia, en África. En todos estos países, ustedes exportan su trigo y tienen problemas de deficiencia de micronutrientes, especialmente de zinc. Entonces, el trigo que ustedes exportan
podría ser un gran beneficio si ustedes lo biofortifican en los campos, que estén enriquecidos con zinc y luego lo exportan al mundo. Y ustedes van a ser los primeros en el mundo en hacerlo, si lo hacen. Sabemos que Argentina está dentro de los 7 países productores y exportadores de trigo, los 7 más importantes del mundo. Acá tenemos una tabla que la hizo las Naciones Unidas, es del 2020, 10 millones de toneladas exportadas, algunos dicen que más. Yo creo que están dentro de los primeros 5, diría yo, exportadores de trigo. Y ustedes piensen que podría estar biofortificado con zinc y ustedes podrían contribuir al bienestar y a la salud y a la nutrición mundial en todas estas regiones a donde ustedes exportan su grano, su trigo. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Y esto es muy importante y es lo último que quiero decir para esta presentación. Nosotros tenemos que tener resultados comerciales valiosos para Argentina, que serían competitivos y serían aún más económicamente ventajosos en el mercado mundial del trigo si ofrecieran un producto que se distinga del resto, un producto de trigo que se distinguiera del resto, si fuera biofortificado con zinc, porque es algo que no existe, que otros no lo hacen. Recuerden el impacto económico que tiene la deficiencia de micronutrientes. Considérenlo, piensen en el impacto económico, en esta carga que existe por el hambre oculto en estos países. Bueno, es una solución tan simple. Sería una solución bastante económica y sostenible si ustedes lo quisieran implementar. Muchísimas gracias. Interesante, ¿no? Dónde hay una oportunidad y dónde hay una responsabilidad, ¿no? Es un poco ver dónde nos queremos parar. Vamos a hacer una cosa. Yo, antes que nada, y de empezar con las preguntas, quiero agradecer en primer lugar a la Comisión Directiva de Fertilizar. Esto no lo dije al principio, se me pasó. Está Francisco, que es nuestro presidente, agradecer a la Comisión Directiva por permitirnos este tipo de encuentros, este tipo de charlas, de desafíos que a veces van más allá de lo que del día a día de nuestro primer objetivo, y nos permite preguntarnos si estamos yendo en la dirección correcta, si creemos que tenemos oportunidades o responsabilidades. Y también quiero agradecer a Mosaic, que es la empresa que es socia de Fertilizar y la que nos permite hoy contar con Ismail acá. Para las preguntas necesitamos sí o sí usar el micrófono, porque las traductoras tienen que poderle a Ismail traducir, así que vamos a pasarnos el micrófono para quienes quieran preguntar. Y los que están por Zoom, pásenme las preguntas por chat y así yo las leo. Sí, vamos a hacer así. ¿Quieren pasar Ismail y Martín acá? Así los vemos. Están con los micrófonos activos ustedes dos, así que se lo vamos a dejar. Aprendido. Bueno, la verdad, la pasión que le puso el doctor me encantó. Y como periodista agropecuario quiero decir que felicito a Fertilizar porque siempre los periodistas agropecuarios hablamos de la producción, estamos atrás de eso y poco pensamos en la salud humana. Entonces me encantó que el tema sea ese. Lo que le quería preguntar, no sé si a Martín o al doctor, cualquiera de los dos, esto es un diagnóstico maravilloso, pero ¿qué se puede hacer para solucionarlo, ¿no? Porque el doctor mostraba el ejemplo de Finlandia y de otros países, pero me parece que en Argentina estamos bastante lejos de eso. Hace poco surgió una discusión si producíamos o no alimentos para 400 millones de habitantes. Y es un mito que en realidad habría que profundizarlo un poquito en la transformación del grano en proteína. Entonces, ¿qué se puede hacer a nivel de políticas agropecuarias o si no el productor qué puede hacer? Porque me parece a mí que el productor no está tan imbuido
en estos temas de cómo, por ejemplo, el caso del selenio, del zinc, contribuyen. No sé si es muy larga la pregunta, pero me parece que va por ahí. Muchas gracias por tu inquietud. Fue suficientemente extensa pero concreta. Y dijiste varias palabras que son claves. Una es diagnóstico y evidencias, que es un poco la responsabilidad que tenemos desde investigadores, extensionistas, en tratar de estar unos metros por delante en la carrera, de entender qué es lo que hacemos. Y nada que decir a todo el gran esfuerzo del doctor Kamak en mostrarnos que producimos alimentos y que los alimentos tienen una composición. El productor, el hacedor de políticas, con estas evidencias tiene que anticiparse y recordar que produce alimentos. Después cada uno tendrá que elegir en base a qué toma su compromiso, como decía Fernanda, reconocer que lo que cosechamos es parte de, y no lamentarnos o no sorprendernos o no enojarnos cuando el que nos está demandando un grano para producirlo en una cadena alimenticia dice no alcanza los estándares, por lo tanto tiene que ir a otra categoría que no es la que yo había planificado cuando hice mi presupuesto. Por lo tanto, estos acercamientos es luces amarillas en cuanto a recordar que producimos alimentos, que son parte de una cadena, que los estándares hacen a que esa integración en la cadena, y cada hacedor de políticas y desde el usuario final o el intermediario saber que esta información existe para evitar sorpresas. Ya hemos tenido sorpresas en trigo, la hemos tenido en cebada, la vamos a tener en maíz en cualquier momento, por lo tanto esas llamadas de atención no son solamente políticas, sino también son responsabilidades individuales y colectivas. Que producimos alimentos para esos 400 millones de habitantes, que no producimos energía, sino que es alimento, y que eso tiene un estándar específico. Y me sumo a la integración de la cadena y a los roles y las responsabilidades. Si cada uno de los usuarios solo mira los 6 meses de un cultivo y toma decisiones por los 6 meses de un cultivo, lo que hace es acelerar lo que se vio a nivel mundial. Y hoy fue grandioso ver que hace 80 años, en el año 43, en Virginia, se mencionó la importancia del hambre oculto, y que seguimos hablando de esto, pero ya con dureza y evidencias en las cuales ya sabemos dónde va nuestra alimentación y dónde nos integramos. Así que creo que es un buen punto de partida tomar conciencia y cada uno con su granito de arena o de zinc ir tratando de cuidar la calidad. ¿Qué tal? Para Ismail, bueno, en primer lugar, muchísimas gracias por todos los contenidos. Me quedé pensando en si escuché bien, existe un rociador que mejoraría la calidad del grano aportándole justamente el zinc, el selenio, como una forma de mejorar el estado del cultivo, como una forma de mejorar la fertilización. A ver si... Sí, usted está escuchando, perfecto. El follaje es una aplicación foliar que contribuye a la provisión del selenio, del zinc, pero es un impacto en el rendimiento, pero no es suficiente para la nutrición. Entonces, cuando uno se preocupa por el rinde, le ponemos al suelo, como el nitrógeno. Le ponemos nitrógeno al suelo para mejorar el rinde. Pero algunos informes dicen que la contribución de la proteína del grano no es suficientemente alta a través del suelo y tenemos que entonces rociar al follaje para poder impulsar la proteína. De la misma forma le podemos poner zinc en el periodo de cultivo para que sea suficiente para tener contenido de zinc. Ahora, para el fertilizante, sí, por supuesto, contribuye, pero no suficientemente alto como cuando hacemos un rociador del follaje. Lo mismo con el nitrógeno. En vez de un
nosotros tenemos muy buena proteína para el nitrógeno, para el rinde, pero no tanto para la proteína del grano. Entonces hay que distinguir si es para el rinde o para la calidad de la nutrición. En este caso, entonces, el follaje genera menos lugar para el rinde, pero sí para la nutrición. ¿Se entiende? Y con respecto a lo que le dijeron a Martín, en los últimos 50 años tuvimos un proyecto de cultivos a largo plazo y aprendimos cómo podemos mejorar la cantidad de zinc o de selenio en el grano. Ahora ha llegado el momento para integrar este abordaje, pero de manera práctica. Ustedes saben que aplicar zinc al suelo o zinc al follaje no es algo gratis, cuesta algo, también tiempo y recursos. Entonces, ¿por qué los agricultores van a poner fertilizantes con zinc o rociadores con zinc para mejorar? Olvídense del rinde, porque obviamente eso les interesa y saben que es importante, pero ¿por qué van a hacer todo esto? ¿Cuál va a ser la motivación para mejorar la proteína en el grano o los bionutrientes en el grano? Bueno, deben proveerse incentivos, motivaciones. Los formuladores de política deben hacer esto a nivel nacional y a nivel mundial. Como por ejemplo tener un sello de premium o de proteína premium, ¿sí? La palabra premium, eso es algo que se paga, como extra 5, extra proteína. Para extra proteína creo que sí tienen, ¿no? Algo como el premium, ¿no? En Argentina, ¿les pagan algo extra a los productores por tener extra proteína? Bueno, lo mismo en mi país y en otros países. Yo espero o esperaría que en el futuro próximo también haya un sello premium para micronutrientes y que los agricultores reciban algún incentivo, alguna motivación para que se apliquen esto y que por supuesto sea algo que los agricultores respeten y quieran hacer. Por eso yo digo que es bueno aplicarlo para mejorar el rinde para que la producción sea buena. Y bueno, tengo un bono extra para tener en el grano. Si queremos entonces tener más, le ponemos el rociador, como dijimos recién. Just 1 second, please. Sorry. Thank you. Quiero que me ayude a hacer un negocio pensando en nuestro trigo que exportamos a Brasil. Brasil consume 10 millones, 5 prácticamente lo compra la Argentina. ¿Por dónde empezaría el negocio? Digamos, tendría que solicitarlo Brasil de alguna manera, tenemos que empezar nosotros con un pequeño negocio. ¿Cómo se lo imagina usted y si hay experiencias en el mundo de este tipo de, digamos, nichos? Pensando en zinc, en trigo, ¿no? No sé si quedó claro. The question is, La pregunta sería, ¿cómo podemos generar un negocio con un trigo de alto contenido de zinc? ¿Sí? Como ya dijimos antes, cuando consideramos el impacto económico del hambre oculta por la deficiencia de zinc en un país determinado, y ya vimos que en los últimos 50 años se trabajó mucho, se implementaron muchos planes y programas para mitigar la deficiencia de zinc, pero todavía no hubo éxito. Por eso digo, llegó el momento de prestarle atención a las estrategias con fertilizantes, y yo creo, como dije antes, que alguien debe ser el primero en hacerlo. Así como lo hizo el gobierno de Finlandia, que decidió enriquecer con selenio los fertilizantes en ese país, pero alguien debería hacerlo a nivel más global. Por primera vez, el primero que tenga trigo biofortificado enriquecido con zinc y después lo muestre al mundo, al mercado, diciendo, tenemos un trigo que tiene un 35-40 ppm de zinc.
Nadie lo dijo hasta ahora. Piensen en el mercado global de trigo. Este es el mercado. Ahí hay trigo de Canadá, de Australia, de otros países y de Argentina y Brasil. Y ustedes, como productores argentinos, pueden decir, nuestro trigo tiene 45 partes por millón de zinc y muchísimo selenio. Los otros trigos son trigos estándar, con un 20-25%, y supongo que con este mayor contenido de zinc lograrán atraer la atención. Y alguien debe ser el primero. Y ahí ya tiene su negocio. Yo no soy un hombre de negocios, pero sé que para empezar un negocio hay que correr ciertos riesgos. Y la idea es que aquí este es un riesgo muy valioso, no solamente por los fines comerciales, sino también por los objetivos en pos de la nutrición humana. Una de las preguntas que tienen los chicos online. ¿Se escucha? Sí, no llega. ¿Cuál es, por ahí para los dos, tanto para Martín como para Ismail, cuál es el método más efectivo para incorporar estos micronutrientes como zinc? ¿Foliar o en suelo? Y semillas, supongo que nos faltó. Creo que ya mencioné este tema. Hablemos del selenio. Allí no hay problemas. El selenio aplicado en el suelo o en el follaje llega rápidamente al grano. Ambos métodos son muy exitosos, pero en el caso del zinc, si tenemos un muy bajo contenido de zinc en el suelo, recuerden, lo vimos aquí, si tenemos un contenido muy bajo de zinc en el suelo, el contenido de zinc en el grano es muy bajo, está por aquí. Hay una deficiencia severa de zinc en el grano porque falta zinc en el suelo. Pero la aplicación foliar agrega zinc. Entonces, según las condiciones del suelo, el nivel de deficiencia de zinc en el suelo, la fertilización es muy efectiva. En el caso de un contenido muy bajo de zinc en el suelo, la aplicación del zinc en el suelo es muy útil. Lo vimos en Anatolia. Pero si el nivel de zinc es marginal, la fertilización foliar se vuelve más importante. En los casos de regiones donde hay una deficiencia de zinc, debemos considerar ambas opciones, porque la aplicación en el suelo, en estas zonas con niveles bajos de zinc, se garantiza que aumente la productividad, el rinde, pero al mismo tiempo llega algo de zinc al grano como bonus. Pero después la idea es agregar zinc foliar para tener una historia de éxito. Porque entonces tendremos un buen rinde y al mismo tiempo un buen nivel de zinc en el grano. Recuerden lo que dijo Martín. Él dijo que cuando se aumenta la fertilización con nitrógeno, aumenta el rinde, pero se diluye el contenido de proteínas. Por eso si aplicamos urea y zinc en forma foliar para completar la historia de éxito. Buen rinde y buen nivel de zinc en el grano. Buen día, muchas gracias. Dos preguntas para hacer casi en una. La primera es, por supuesto, empiezo a votar. La primera pregunta estaba relacionada con, está el estudio que mostraban del INTE de fertilizar respecto a la depreciación que tienen los suelos respecto del zinc. ¿Qué estudio hay de la aplicación que se está haciendo actualmente de zinc para recuperar eso? Eso más para Martín. Y por otro lado, para el doctor Camac, tenemos una particularidad que no es solo de Argentina, sino que se está dando a nivel global, la dificultad para comunicar el uso de fertilización en los suelos, en las semillas y demás, por una resistencia que hay del público, de la sociedad, respecto de estos temas. Entonces, ¿de qué manera
se podría dar o qué experiencia hay del apoyo por parte del Estado para poder hacer este tipo de aplicaciones, teniendo en cuenta que, como decía recién el doctor, no es gratis la aplicación de Zinc, tiene un costo y ese costo es dificultoso, sobre todo en nuestro país, para transferirlo después a los consumidores. Entonces, es evidente que es necesario el apoyo del Estado, del gobierno, para poder hacer este tipo de uso, de este tipo de empuje de consumo de zinc para transferirlo después a los alimentos. Muchas gracias. Bien, gracias por tu pregunta. La primera parte era sobre cómo vemos de la misma serie de estudios la incorporación de micronutrientes en la fertilización. El gran salto en el uso de fertilizantes sigue siendo marcado por el uso de nitrógeno y fósforo, y lo que sí se ha visto es un crecimiento en la proporción en forma muy moderada y por debajo de la proporcionalidad de ese 40% de casos de deficiencia en la incorporación del zinc, tanto en formulaciones con fósforo como en otras combinaciones e incluso en aplicaciones foliares, pero muy lejos del criterio de deficiencia nutricional, es mejorando la eficiencia del uso de fósforo. Por lo tanto, la primera parte es las evidencias de pérdida de fertilidad vienen a una tasa mucho más acelerada que la que estuvimos acostumbrados a ver en los macronutrientes. ¿Por qué? Porque mejoramos mucho la capacidad de producción de los suelos a la incorporación más ajustada de fósforo, de nitrógeno, de azufre, y lo que hicimos fue aumentar la demanda de otros elementos. De hecho, hay algunas regiones donde históricamente el potasio no era un elemento a considerar con las proyecciones de mediano plazo, y ahora ya estamos encontrando situaciones de deficiencia, aportes y sobre todo mejoras en estabilidad. En la segunda parte, en cuanto al apoyo del Estado, el primer punto es reconocer que afectamos calidad, que es una oportunidad, pero hoy afectamos producción. O sea, no sé en qué posición está el Estado en ver la capacidad de producción que tienen nuestros suelos. Hoy, negar que la radiación es muy abundante, el agua es justa, pero que se transpira, y si se transpira en forma ineficiente, es decir, con falta de nutrientes, es perder tiempo y perder oportunidades, lo dejo a la interpretación del que está promoviendo o no incorporar el uso de nutrientes en los cultivos. ¿Por qué? Porque la producción es permanente, continua y depende de la fotosíntesis, no depende de una política. Y lo que sí depende de una política en cómo vamos a acompañar la incorporación de los nutrientes para que esa fotosíntesis que va a ocurrir se dé en su máximo y que se mide en el provecho productivo. Martín, justamente vos explicaste que cuanto más rendimiento, digamos, menos proteína, ¿no? Un caso concreto, pensando en cualquier cultivo, pensando en trigo. ¿Hay una sola forma, digamos, de aumentar el porcentaje de proteína aumentando la fertilización? Por ejemplo, pulverizando en hoja bandera se puede aumentar a último momento. Se puede acompañar, la investigación tiene, si se puede acompañar eso con zinc, con selenio y mejorar. ¿Está la investigación si uno decide políticamente mejorar eso, buscar alguna forma de hacerlo? A ver, la fisiología de los cultivos no necesita investigación local para entender que la nutrición balanceada es la base del funcionamiento equilibrado de un cultivo. Cuando hacemos mejoras en la producción y esas mejoras en la producción se desbalancean por la incorporación de genética adaptada a tolerar condiciones de estrés, por lo tanto rinde más de lo que venía rindiendo ese cultivo en esa región, y fertilizamos, pero fertilizamos con alguna parte de los componentes, volvemos a desbalancear y generamos ineficiencias. Entonces sabemos, y lo mostraba el doctor Kahnmack, que la nutrición balanceada, fíjense que mostraba siempre aumentos en la concentración de un indicador, que es un nutriente. Si aumenta uno, acompaña el resto. Por lo tanto, esas evidencias fisiológicas que no tienen fronteras nos acompañan para decir, hay los actores principales, que son las plantas, responden así. Desde el punto de vista del manejo, sabemos que eso, lo que vos decías de la fertilización en hoja bandera es exclusivamente para el caso de trigo, una vez que establecimos una buena base de producción para que ese nitrógeno aplicado en ese momento complemente y acompañe la mejora en producción.
O sea, no es la única solución, pero sí sabemos que hay evidencias que cuando esa fertilización se acompaña con otros elementos que generan estímulo, que generan mantenimiento de la actividad de crecimiento en forma continua, se traduce en que el cultivo tiene más recursos para poder mantenerse en forma muy eficiente produciendo sin generar diluciones o limitando diluciones. ¿Por qué? Porque ya la base la tiene. Si cambiamos de cultivo, vamos a hablar de soja, ese complemento de microelementos va directo a la tasa de crecimiento. La tasa de crecimiento es cuántos gramos de fotosíntesis hay por minuto, por día, por actividad del cultivo, que automáticamente las leguminosas traducen en fijación de nitrógeno del aire. Toma nitrógeno gratis del aire gracias a la inoculación, por lo cual cuida su concentración balanceada de proteínas. El secreto en la producción agrícola es el crecimiento continuo no compensatorio. Cuando un cultivo llega a estrés, genera pérdidas en su capacidad de producción y en su composición. Y anticiparnos siempre va a dar un escalón. Después vemos si eso es económico o no, si es conveniente o estratégico, pero sí que hay información y la fisiología es similar en Argentina que en Turquía. Yeah. You know, todo lo que comemos o bebemos o hacemos, si es demasiado, es malo. Lo mismo pasa con los fertilizantes. Si aplicamos fertilizantes innecesarios en exceso, esto es malo. Las plantas necesitan para crecer y para tener un buen rinde un cierto nivel de nitrógeno, fósforo, potasio. Esos elementos deben estar disponibles para ser absorbidos por los cultivos. Yo sé que los fertilizantes tienen mala prensa en algunos países o regiones, pero hay que pensar que en el mundo hay regiones donde hay un exceso de aplicación de nutrientes. Lo vemos en China y en algunos países de Europa, pero en algunos lugares hay deficiencia de estos nutrientes. Estamos hablando de África subsahariana, algunos países de América Latina. Aquí los fertilizantes son necesarios para los cultivos, pero en las cantidades adecuadas. Y si consideramos la cantidad adecuada y tenemos eso en cuenta, no debería haber ningún problema con los fertilizantes. Yo sé que en algunos países los gobiernos decidieron usar fertilizantes sin nitrógeno durante 10 o 15 años, pero hoy en día se han dado cuenta que la productividad de los cultivos empezó a caer. La proteína también empezó a caer. Estoy hablando de un país que es el segundo o tercer productor de carne porcina en el mundo. Y ese país salió a comprar alimentos para los porcinos porque el contenido de el contenido de proteínas que tenían en el forraje era demasiado bajo. Entonces empezaron a importar trigo con proteínas para producir alimento animal y pan. Muchos países dicen no usemos nitrógeno ni fósforo. Bueno, eso puede ser válido en cierta medida, pero después de algunos años las plantas empiezan a tener problemas de deficiencias y cae el rinde y otros elementos como la concentración de proteínas. Entonces, si tenemos en cuenta las necesidades de las plantas, de micronutrientes, si los aplicamos en la medida correcta, no deberíamos tener problemas. Well, we'll have the last question. Nos vamos a quedar sin comer y tenemos que seguir con la segunda parte. Así que vamos a cerrar con tu pregunta, ¿te parece? Gracias, Fernanda. Es atrapante esto que me permite hacer una segunda pregunta. El doctor decía hoy, para el doctor Camac, que hay que motivar al productor. Y ahí tocó el tema económico. No sé si Martín también quiere aportar a eso. Ahora, hay un estado provincial en la República Argentina, que es Córdoba, que ha hecho mucho en las buenas prácticas agrícolas. Entonces yo pensaba, ¿por qué a nivel nacional no hacer así
y que el doctor nos pueda aportar de cómo se hace en su país, en Turquía o en otros países, en ese sentido, ¿no? No sé, creo que para los dos. At Fertilizar, we are always open and available to discuss with people. We are not waiting for people to come to us, we just want to share it. It's an outbound communication because we know this information is useful for everybody. We just need our counterparts to come to us and ask us, how could this be done? But well, working with you, we are communicating that we have been focusing on fertilization strategies for 6 years now. We know there are issues in quality, issues in production, of course, always caring for the environment because we always assess the impact of nutrient surplus and deficit. And Dr. Ismail showed that the surplus was bad too, and we had a surplus of non-use of fertilizers. And now we are talking about the moderate use of fertilizers. And we're very far from getting to an excess or a surplus. And those who are able to identify the opportunity will be the winners here. And Fertilizar has been working on this for a long time. And we have always been willing to share this information with the right people. Es una muy buena pregunta que la recibo muchas veces después de mis presentaciones. Algunos países que subsidian los fertilizantes con micronutrientes. En India se subsidia la urea con zinc en forma parcial. En Malawi los subsidios con micronutrientes también están fertilizados. En Turquía tuvimos algunos periodos durante los cuales se subsidiaron los fertilizantes con zinc. Fue un periodo muy breve, pero quiero decirles que este es un tema novedoso, es un tema candente. Yo soy optimista y creo que los programas de subsidios, de incentivos, llegarán algún día, como sucedió con la urea. El ejemplo de urea son muy conocidos en muchos países. La proteína adicional del grano se paga un precio especial. Esto es un incentivo para los productores. Esto pasará muy pronto, porque como yo dije, este tema es importante. Se piensa de manera diferente ahora sobre el hambre oculta. Es un tema que se volverá cada vez más importante y se prestará atención a las soluciones, porque vimos que las soluciones implementadas hasta ahora no lograron el éxito. Por lo tanto, estamos empezando a pensar en esto de manera diferente y estas soluciones, las normas, la legislación serán muy útil para resolver estas cuestiones en el futuro cercano. Ahora sí, le agradecemos, Ismail. Después seguimos a la tarde. Vamos a hacer un pequeño cierre ahora. Francisco, vení, porque seguramente algunos se tengan que ir al mediodía. Tenés que hablar porque si no, no pueden trabajar. Bueno, muchas gracias a todos por estar acá. Realmente es un placer. Primero quiero agradecer a la empresa que es Mosaic, que es el sponsor principal de este evento. Después a las personas que representan a Mosaic, que son Cristi Nukolski, que es la responsable de ventas internacionales. Muchas gracias, Cristi, por estar aquí. Oscar, que es el responsable de desarrollo. Mariano, que es el responsable, el agente local para Mosaic. No estoy solo, están otros vicepresidentes de esta organización, que son Roberto Rotondaro y Jorge Bassi. Muchas gracias al staff directivo de Fertilizar y al staff de María Fernanda. María Fernanda, Nicolás, Augusto, Agostina, muchas gracias a todos. Creo que la conferencia ha sido realmente muy ilustrativa, en un año con un contexto muy complicado. Tanto Martín, que nos conectó con la nutrición de los cultivos y cómo esa cantidad y calidad de nutrientes que se aplican a los cultivos debería redundar en una mejor calidad de los granos que producimos. Luego el doctor Kackman nos introdujo y conectó toda esa dinámica agronómica
con que esas deficiencias de nutrientes en los granos provocan deficiencias en la salud humana. Tema importantísimo, ¿no?, para nosotros los agrónomos. La participación de todos, del área científica, de los socios de Fertilizar, de las empresas sponsor, de ustedes como periodistas que nos van llevando a diferentes temas que realmente nos preocupan y nos ocupan, realmente nos apasiona con María Fernanda y con nuestro equipo para seguir llevando adelante estas actividades. Pero no puedo dejar de mencionar que es un año tremendamente delicado, donde el mundo, en lugar de estar en paz, esa paz se va deteriorando, ¿no? El 24 de febrero hubo una invasión de Rusia a Ucrania que provocó un gran impacto en la energía, en los fertilizantes y probablemente provoque un impacto en la cantidad de alimentos producidos. Entonces creo que esta conferencia es más que oportuna para ayudarnos a resolver estos problemas. Muchas gracias. Bueno, a los que están vía Zoom, les decimos que 13:10 nos volvemos a conectar, porque vamos a ir a la segunda parte, donde vamos a hacer una introducción ya más técnica, más agronómica de los aspectos de la nutrición con micronutrientes. Obviamente están invitados a esta segunda parte para quedarse, y les agradezco a todos los que estuvieron conectados hoy a la mañana, son un montón, hay más de 50 personas conectadas, hay socios, hay investigadores y hay más periodistas. Así que muchísimas gracias a todos. Y nos vemos, creo que al costadito. Agostina, ¿dónde almorzamos? Yo estoy diciendo y no veo un solo sanguchito acá. Afuera, comemos afuera. Bueno, gracias.